San Juan 12, que es el capítulo en que estamos hoy. No hicimos las 4 lecturas del leccionario esta mañana. Jeremías 31 es el primer pasaje que sí lo leímos hoy. El salmo que corresponde a este día es el Salmo 51. Juan 12, que lo acabamos de leer, y Hebreos 5, 5 al 10. Pero el Salmo 51 es el primer salmo que a mí me gustó. Por alguna razón, una razón lógica, ¿verdad? De una vida, aunque estaba yo en la iglesia y participaba de las dinámicas de la congregación, en realidad yo estaba lejos de Dios. Y cuando me encontré con el Salmo 51, yo elevé el mismo canto al Señor. Dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Yo soy un rebelde, yo incluso desde que nací soy un pecador, lávame. Yo te pido, lávame de mi pecado, lávame más y más y más y más de mi pecado. El rey David escribió este salmo siendo ya un rey. Si ustedes leen la historia bíblica, van a descubrir que todos los reyes, David fue el segundo rey. A partir de David, todos los reyes son comparados con David. Si dice que se extravió, que hizo lo malo, dice la Biblia, y se comportó lejos del comportamiento que tuvo el rey David. No fue como su padre David. Pero si el rey se portaba bien, hacía lo bueno delante de Dios, y dice, hizo lo bueno delante del Señor y se comportó como su padre David. David es la referencia monárquica de toda la historia de Israel. Pero es muy raro porque él, siendo rey, cayó en pecado. Y no un pecado de la nada, no un pecado que de pronto apareció en su vida. Cayó en pecado porque hizo cosas, realizó cosas con las cuales su corazón se fue apartando. Tiene que ver con el ocio. Él no fue a guerrear, él se quedó en casa. Tiene que ver con este asunto de alimentar una tentación, ¿verdad? Esta semana leía una fábula de un niño que le pregunta a su abuelo qué debe hacer él para ser una buena persona. Y el abuelo le decía, tenemos 2 lobos hambrientos en nuestro interior. A mí me gustó esa historia. Un lobo es muy bueno y el otro lobo es muy malo. Y el niño dice, ¿y quién va a ganar? Y le dice el abuelo, el que tú alimentes más, ese va a ganar. Eso me gusta, eso me desafía, porque tiene que ver con cuando una tentación se presenta en nuestra vida. Bueno, ¿la alimentamos o nos apartamos de ella? David alimenta, siendo un rey conforme al corazón de Dios. David alimenta la tentación. Y por supuesto es inevitable caer en el pecado cuando has alimentado mucho tiempo la tentación. Pero además de esto, la Biblia narra que él cometió adulterio. Siendo rey, él podía disponer de muchas doncellas, siendo rey, pero no se atreve a disponer de la mujer que no era suya. Y no le basta con eso, planea, miren la maldad del ser humano. Ay, estos humanos, ¿verdad? Ay, este David. Planea quitarle la vida. O sea, llega al extremo de quitarle la vida. Es el autor intelectual de una muerte del esposo de la mujer con la cual él se acostó, porque ya estaba embarazada, y entonces parece que nadie sabe nada. El profeta de Dios lo confronta. Ustedes pueden leer esta historia ya en Samuel. El profeta de Dios lo confronta y él, en vez de decir, no, yo no fui, no es que las circunstancias, no es que responsabilizar otra cosa o a otra persona, sino a él reconoce su pecado. Y ahí escribe el Salmo 51, que es el salmo que estábamos leyendo. Cuando yo me encontré con este salmo es el que me gustó muchísimo. Porque me estaba diciendo este salmo, Jerry, tú tienes que reconocer quién eres. Tú tienes que reconocer lo que has hecho delante de Dios y cómo has fallado delante de Dios. Y tienes que reconocerlo porque Dios solamente, si tú reconoces, solamente así Dios tendrá misericordia de ti. Y entonces con todo mi corazón tuve que decirle, Señor, sí, he pecado, ¿verdad? Como aquel hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, así. Y entonces le decía al Señor las mismas palabras del Salmo 51, lávame más y más de mi pecado.
Por aquella época surgió una canción cristiana el mismo tono: ten piedad de mí, oh Dios, lava mi maldad, oh Señor. Y yo lo cantaba con muchísimo gusto y con todo mi corazón. Les digo una noticia: así como David fue levantado, restaurado y fue el rey de Israel, y toda la dinastía monárquica es comparada con él porque era un hombre conforme al corazón de Dios, así también Dios restauró mi vida. Eso me gusta, eso me alegra y me entusiasma mucho. Pero cuando yo era cristiano, ya participaba de manera más consciente y más fiel a Dios en la iglesia. Resulta que un adolescente de nuestra iglesia, estoy hablando hace muchos años, no vayan a creer que es alguno de aquí, hace muchos años, un adolescente, yo lo vi comportarse de una manera terrible con sus padres. Grosero, majadero, les levantaba la voz, lo amenazaban. Yo recuerdo que cuando yo era amenazado, pues con toda mi valentía yo tenía que doblar las manos. Así era parte de la educación de antes, ¿verdad? Y este joven no, lo amenazaba papá o lo amenazaba mamá, y él se ponía más erguido y les hacía frente, ¿verdad? Entonces nos reunimos un grupo de hermanas y hermanos y dijeron, tenemos que orar por ese adolescente. Estaba en la edad de la rebeldía, ¿verdad? 15, 16 años. Y dije yo voy a orar, yo quiero orar por ese adolescente. Mi corazón tenía ganas de orar por ese adolescente. Entonces la hermana me dijo, está bien, hijo, ora. Estas hermanas matriarcas de la iglesia, ¿verdad? Que autorizan todo, ora. Y ahí estábamos todos reunidos y yo, cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Y empecé a levantar mi voz, ¿verdad? Yo grito cuando oro. Y le decía, Señor y Dios, oramos por este adolescente rebelde. Repréndelo, Señor, allá donde está. Que un rayo le caiga cerca para que entienda tu palabra. Y si es posible, quítale una pierna para que regrese, aunque sea cojo, delante de tu presencia. Y esta hermana matriarca, ¿verdad?, me hizo así en la espalda y me dijo, mejor voy a orar yo. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque cuando se trata de nosotros, misericordia, Señor, perdóname. Cuando se trata de otros, castígalo, Señor. Yo no sé quién oró por mí, pero lo que haya orado, le agradezco a Dios que esa oración no incluyó un castigo para mí. Porque si ustedes me preguntan cuántas cosas debieron tener más consecuencias de mi vida de pecado, de la que me libró el Señor. Cuántas cosas hoy yo pudiera estar pagándolas todavía de no haber sido por la misericordia de Dios, si no fuera por tu gracia y tu perdón. Yo no sé qué estaría haciendo, dónde estaría ahora mismo si no fuese por esa misericordia que Dios tuvo, esa compasión que Dios tuvo hacia mi vida. Cuando se trata de nosotros, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Pero cuando se trata del otro, parece que el asunto de justicia tiene que ver con cómo nosotros queremos que esa persona sea juzgada, y no conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios ha hecho, hizo con nosotros y seguirá haciendo con las personas. Dios está interesado en restaurarme y lo hizo. Dios estuvo interesado en atraerme a Él y lo hizo y me dio nueva vida. Pero lo mismo que ha hecho Dios conmigo lo quiere hacer con otras personas. ¿De qué tamaño es el pecado de una persona para que Dios no la perdone? Para las personas que nos están escuchando y que no son parte de la iglesia, este es un rey, tiene poder y le roba a la mujer a otro hombre, y además mata al otro hombre, manda matar al otro hombre para quedarse con eso. Dime si hay un pecado más grande que tú has cometido. ¿Hay algo que tú has hecho peor que lo que hizo este hombre? Y sin embargo este hombre fue levantado.
Y la Biblia dice que es un nombre conforme al corazón de Dios. El corazón tiene que ver con la palabra misericordia. Es un nombre que aceptó la misericordia de Dios. Dice Jesús en el pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje central de esta mañana, el pasaje del Evangelio. Se acercaron, vinieron muchas personas de muchos lados, se acercan a Felipe, por alguna razón, tal vez por su nombre griego, y le dicen: queremos ver a Jesús. La fama había extendido de Jesús, y entonces lo llevaron, y Jesús les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, estoy anunciando mi muerte. En la Reina Valera que leímos, el último texto dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras versiones dice: cuando yo muera, aludiendo a esta muerte en la cruz, en lo alto. O sea, más claro no podía ser, ¿verdad? Cuando yo muera y sea levantado, y todos se quedan así despistados. ¿Cómo es que va a morir? El Hijo del Hombre no puede morir. Pues va a morir. Y cuando yo muera y sea exhibido, voy a traer a todos hacia mí. Dice Jesús: la hora del Hijo del Hombre ha llegado. Y luego 12:24, Juan 12:24: de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Verdad? Esta es una figura muy bonita de agricultura. Yo no he leído esta figura en otros lugares. A mí me gusta cuando una imagen la da Jesús, me gusta ver dónde está otra vez esta figura para compararla. Pero esta figura no está en otras partes de la Biblia. Por lo menos yo no la he encontrado. Más que en una parábola posiblemente, pero fuera de Jesús no está esta figura. Y Jesús dice: si un grano de trigo pequeñito, usted lo tira, pero no se muere ese grano, no revienta ese grano, no brota de sí algo nuevo de ese grano, pues el grano se queda ahí muerto solo. Pero si el grano se muere, lleva mucho fruto. Por supuesto, Jesús está diciendo: yo tengo que morir. Yo soy el sacerdote que tiene que ofrecer el sacrificio por toda la humanidad. ¿Cuál sacrificio? Yo mismo. Yo tengo que morir. Pero no es necesario que mueras, es necesario que yo muera. Este pasaje nos recuerda al Getsemaní, lo vamos a ver en el Jueves Santo. Pero es eso, es: Señor Padre, yo no quiero pasar por esto, pero si es necesario que yo pase por eso, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Cómo que el Hijo del Hombre va a morir? Jesús, que ha sanado enfermos, que ha resucitado a muertos, va a morir. Sí, es necesario que yo muera. Solo con mi muerte va a haber fruto. Ese fruto se llama iglesia. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, hay un fruto de verdad tremendo, una explosión tremenda dentro del cuerpo de Cristo, gracias a la muerte de Jesucristo. Él, por supuesto, está diciendo esto respecto a su muerte, es el anuncio de su muerte. Hoy es el último domingo de Cuaresma, ya el próximo domingo será el domingo de Palmas, será el domingo de Ramos. Ya estaremos en la Semana Santa. Ya hoy es el último domingo de el tiempo de arrepentimiento, y necesitamos predicar hoy una nota de arrepentimiento para el pueblo de Dios. Ya es hora de que empecemos a morir, porque esta es la otra nota. Por un lado, Jesús está diciendo: sí, yo tengo que morir para dar fruto, pero también nos está diciendo: ustedes, nosotros tenemos que morir para dar fruto. No se refiere a una muerte literal. La invitación a seguir a Cristo es: muere a ti mismo. Tú eres Rey y Señor de tu vida. Eso lo decimos constantemente, sobre todo cuando somos adolescentes. Es mi vida, no te metas aquí. ¿Le ha tocado eso a usted? No te metas, es mi decisión. Yo hago lo que quiero hacer. Pero es que no es bueno, para ti no es bueno, déjame vivir. ¿Ha escuchado eso? Nosotros lo hemos dicho, lo decimos constantemente, hasta que se aparece Jesús en nuestra vida
y nos dice: te invito a que tú, como rey y señor de tu vida, desaparezcas. Porque si el trigo se cae en la tierra y no se muere, se queda solo. Pero si se muere, da mucho fruto. ¿Qué hizo el rey David? Señor, ya no quiero gobernar en mi corazón. Quiero que tú gobiernes mi vida. ¿Qué está haciendo? Está diciendo: quiero morir a mí. No quiero yo tomar mis decisiones conforme a mi voluntad y a mis pensamientos. Quiero que tú gobiernes mi corazón. Pero eres un pecador. Precisamente porque soy un pecador, es necesario que Dios venga a mi corazón y quite todo esto, y Él se siente en el trono y reciba todo lo mío, lo reciba a Él con olor grato. Para nosotros que ya somos cristianos es exactamente lo mismo. Cada día que vivimos como cristianas, como cristianos, cada día es una invitación a morir. Si tú valoras lo que sabes, si tú valoras lo que eres, te vas a quedar solamente con eso. Así dice el texto, ¿verdad? Si alguno me sigue, va a perder su vida. Pero cuando pierdes tu vida, cuando tu vida se muere, da fruto. Porque llega a ti el que es Rey y Señor y sabe dirigir tus pasos. ¿No le encantaría eso? Es un llamado al arrepentimiento. Algunas personas dicen: bueno, el arrepentimiento es para los impíos. No, hermanas, hermanos, es para nosotros. Juan el Bautista le predicaba al pueblo de Dios. Pero somos hijos de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham hasta de estas piedras. Pero tengo el apellido de un pastor. Eso no importa. Cada día nosotros tenemos que estar dispuestos a morir y decirle: Señor, gobierna tú. David, incluso en las frases del Salmo 51, dice: lávame con hisopo. Es una figura del sacerdote. Ustedes recuerdan que el sacerdote, aquella figura es de un cordero. Sacrificaron un cordero allá en Egipto siendo esclavos, y la sangre del cordero con un hisopo, ¿verdad? La ponían en las puertas, en los dinteles. Cuando pasaba el ángel de la muerte, el pueblo de Israel no fue tocado, porque había una figura ahí que estaba diciéndonos algo. Y a partir de esa imagen, a partir de ese evento histórico, la figura del sacerdote hizo que ahora el sacerdote tomaba el hisopo, ¿verdad? La ungía en la sangre del cordero y empezaba a rociar al pueblo. Vea, qué figura tan interesante. Yo estoy lavando, pero me va a quedar sucio pues de sangre. ¿Verdad? Quizás es para que no olvides de quién eres. Y David está diciendo: ahora, Señor, lávame con hisopo y límpiame de mi pecado. Nosotros como cristianas, como cristianos, estamos en un buen domingo para decirle: Señor, yo he hecho lo malo delante de ti. Yo no merezco las bendiciones que tú me das. Hay la figura de un bebé que dice: ¿por qué me está pasando esto? Y la segunda figura dice: ya me acordé, por qué. Nosotros no merecemos bendiciones de Dios, y sin embargo Dios nos sigue bendiciendo. Y esta mañana es un buen momento, es una buena oportunidad para decirle: Señor, no merezco tu misericordia, pero la quiero porque la necesito. No merezco tu perdón, pero lo necesita mi corazón. Yo, aunque tenga muchos años en el Evangelio, necesito enderezar mis caminos. Mis pensamientos aún necesitan que Dios los gobierne. Mis acciones, estas manos,
necesitan que Dios las dirija. Algunos hábitos están tan arraigados, como decía el salmista, ¿verdad? Arráncalos. Hay una versión que dice arráncalo de raíz, ¿verdad? Hay hábitos que están tan arraigados que yo ahora mismo necesito el perdón de Dios. Y a veces estamos tan acostumbrados a faltarle a Dios, a fallarle a Dios, que ni nos acordamos que hemos pecado. Estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad que no nos acordamos de la palabra perdón, misericordia. Allá en la Edad Media, un poquito antes, siglo IV tal vez, aparecieron una serie de personas en el desierto que ellos dicen, con base en la lectura de Pablo, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Así que ellos tomaron una frase en griego de los evangelios, Kyrie eleison, que significa Señor, misericordia. Señor, ten misericordia de mí. La frase completa es: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerdan este ciego, ¿verdad? Que dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos redujeron esto a Señor, misericordia. Señor, misericordia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y ellos empezaron a practicarla todos los días. Así que todos los días están Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y están comiendo Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y van a la cama Kyrie eleison. Y algunos de ellos registraron que dijeron esta frase en el día 30,000 veces. La única frase que podemos decir cada día es: Señor, misericordia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Señor, misericordia. ¿Cómo está tu familia? Señor, misericordia. ¿Cómo está tu matrimonio? Señor, misericordia. ¿Tienes planes? ¿Quieres invertir en algún lugar? ¿Quieres ser prosperado, prosperada? Señor, misericordia. Y cuando veamos a un pecador más pecador que nosotros, Señor, también misericordia. Nos pongamos en pie y oremos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú no gobiernas tu vida y la gobierna el Señor, vas a dar fruto. Él producirá frutos en ti. Si tú sigues gobernando tu propia vida, vas a ser el grano de trigo que cae en la tierra y queda solo. Señor, misericordia. Seguimos viviendo con base en nuestra voluntad. Señor, misericordia. Quiero que tú seas el primer lugar en mi vida y yo pasarme al segundo lugar. Señor, esto es casi imposible, pero ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy también es un día de arrepentimiento. Sin importar cuántas veces te fallamos, sin importar cuántas veces cometimos pecado. Jeremías el profeta nos ha dicho esta mañana que tú tomas los pecados y nos perdonas y nunca más te acuerdas de ellos. Hoy somos una nueva criatura en ti. Hoy solo vivimos porque tu gracia ha sido suficiente. Hoy estamos en pie porque tu amor nos alcanzó y nos has restaurado como a David, que nadie lo recuerda como un adúltero, sino como un rey conforme a tu misericordia. Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy es el último día del arrepentimiento. Antes de celebrar esta entrada de Jesús en Jerusalén, hoy, Señor, queremos arrepentirnos de todo corazón. Por supuesto que hemos hecho cosas malas.
Por supuesto que no nos hemos comportado a la altura de tus demandas. Por supuesto que en casa te hemos fallado. De nuestra boca no han salido solo palabras de bendición, sino también palabras de maldición, palabras que ofenden al prójimo. Nuestros pensamientos son terribles. No quieren sujetarse a tu palabra ni a tu voluntad. Y nuestras manos, si tú observas nuestras manos, oh Dios, están sucias. Y nuestros pies han corrido a derramar sangre. Señor y Dios, ten misericordia de nosotros. Te pedimos misericordia porque en ti hay misericordia. Te pedimos perdón porque en ti hay perdón. Pero ahora, Señor, queremos también pedir misericordia por el otro, por el que no te conoce. Nosotros no somos jueces de nadie. No podemos decidir quién entra y quién no entra en el reino de Dios. Señor, permite que nuestra existencia viva conforme a tu misericordia, y la misma misericordia que hemos recibido de ti, ahora la compartamos con otros. Le digamos, pues pide perdón a Dios. Y la persona que nos diga, soy un pecador, le digamos, pues pide perdón a Dios. En Él hay misericordia, hay perdón, hay restauración. Y cuando el Señor toma tus pecados, los olvida y nunca más se acuerda de ellos. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos por misericordia. Y Señor, es un buen día para decir, queremos morir y dar fruto. Queremos ya no reinar, ya no hacer nuestra voluntad, sino dejar que tú vivas en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra vida diaria. Tú reines, tú gobiernes, y por ti dar fruto. Oramos, Señor, por Cristel Balcázar. Permite que sea sana y dale sabiduría para sus próximos exámenes. Oramos por cada uno de nosotros y por cada petición. Que no se nos olvide hoy tu misericordia. Y cuando veamos a un terrible pecador, que no se nos olvide tu misericordia. Hay misericordia tuya gratuita para todos. Llévanos con bien a casa, y quienes están en casa, quédate con ellos, Señor. Que podamos este día del Señor, domingo, disfrutar tu presencia, vivir en tu misericordia, vivir en tu gracia, vivir en tu amor, y que a cada instante volvamos a recordar que estamos mejor, pero estamos mucho mejor de lo que merecemos, solo por tu mano de amor sobre nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Turno de la mañana. Que vayan con bien. Dios te bendiga mucho. Que les vaya muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, estamos invitando a toda la iglesia para que ya nos vayamos preparando para nuestros cultos dominicales. Recuerde que estamos anunciando 2 cultos dominicales, depende de donde usted viva. Los que viven del lado oriente de la ciudad a las 9:45 de la mañana, y los que viven del lado poniente de la ciudad a las 11:45 de la mañana. Así que usted vendrá de acuerdo a donde usted viva. Y también le invitamos para que usted se venga preparado, traiga su cubrebocas, respete los protocolos de entrada, le van a tomar la temperatura, van a poner gel, va a poner sus pies allí en ese líquido que nos ayuda para que todo esté limpio, y respete la sana distancia. Aquí en el templo ya están las indicaciones para dónde podemos sentarnos y dónde podemos ubicarnos, y además los sugieres estarán recibiendo a las personas para cualquier duda. Recuerde que los niños y las personas mayores deben quedarse en casa. Los niños y las personas mayores pueden estar en casa. Así que, mis hermanos, nos vamos a gozar ya con los cultos presenciales de domingo a partir del 14 de marzo. Así que estamos esperando ya este día de estar juntos aquí en la casa del Señor. Que Dios les bendiga.